¿Sabes qué? Papá. La confesión de mi pequeña hija me dejó atónita. ¿Ese hombre haciendo esas cosas a mis espaldas? Imperdonable. En ese momento, decidí que haría lo que fuera necesario para mandarlo al infierno y hacer que se arrepintiera de todo con todas mis fuerzas. Mi nombre es Dahlia. Tengo 42 años y soy terriblemente débil contra el calor. Cada año, alrededor de agosto, mi apetito disminuye drásticamente y me agoto por completo. No estoy segura de si es mi estilo de vida deficiente o si el calor del verano reciente es simplemente anormal este año. Podría abastecerme de helado, solo para obtener algo de azúcar en mi sistema. Si bien trato de tomar varias medidas contra el calor del verano todos los años, el invierno también guarda recuerdos amargos para mí. Sucedió hace varios años. Vivía feliz con mi esposo y nuestra hija. Kiara. Muy bien. Kiara. Salgamos con papá. Bien. Mi esposo dijo esto mientras tomaba la mano de nuestra hija, preparándose para irse. De alguna manera, mi hija no parecía muy entusiasmada. Eso suena bien. ¿A dónde van? Llévenme también. Le dije jugonamente a mi esposo. No necesitas venir. Respondió. ¿Qué? Tienes tareas domésticas que hacer, ¿verdad? Simplemente ocúpate de las cosas en casa. ¿De qué se trata? Dijiste lo mismo la última vez y no me llevaste. ¿No has sido frío conmigo últimamente? Aunque por su expresión seria pude notar que no estaba bromeando. Traté de tomármelo a la ligera. Sin embargo, mi esposo escupió palabras que seguramente no coincidían con sus verdaderos sentimientos. No. Esto es consideración por mi ocupada esposa. Y se dirigió al estacionamiento con nuestra hija. Si realmente fuera consideración, diría algo como las tareas domésticas son difíciles. Salgamos a tomar un descanso o te ayudaré con las tareas domésticas. Recientemente, mi esposo había estado llevando cada vez más a nuestra hija a algún lugar solo. Si decía, yo también quiero ir. Como antes. Se negaba. Y cuando le preguntaba a la pareja a dónde habían ido después de regresar, respondían obstinadamente, es un secreto. Y no me decían nada. Me preguntaba si tal vez mi familia había llegado a aborrecerme. Si mi hija me aborrecía, podría ser porque siempre era estricta y me enojaba por sus preferencias alimenticias. En cuanto a mi esposo, quizás era porque rara vez salía, excepto para ir de compras por el vecindario, ya que era ama de casa. Y últimamente casi ni me maquillaba. Pensando en varias cosas, comencé a sentir que yo también podría tener algunos defectos. Entonces, después de terminar las tareas domésticas, decidí ponerme guapa. Me maquillé y preparé muchas de las comidas favoritas de nuestra hija para la cena. Bienvenidos a casa, querida Kiara. Los saludé con una sonrisa cuando regresaron. Sin embargo, mi esposo solo dijo, oh, ya llegué, sin siquiera mirarme a los ojos. En cuanto a nuestra hija, parecía cansada. Quizás por haber jugado demasiado. Kiara, ¿te divertiste saliendo? Sí. ¿No fue divertido? Eso no es cierto, ¿verdad, Kiara? Por alguna razón, mi esposo interrumpió la conversación mientras le preguntaba a nuestra hija. Incitada por mi esposo, nuestra hija respondió, fue divertido. Pero de alguna manera se sintió poco entusiasta. Por lo general, cuando Kiara se divertía de verdad, me contaba los eventos del día con sus impresiones mezcladas. Mi esposo parecía nervioso por la respuesta poco entusiasta de nuestra hija. ¿Fue porque no disfrutó de a dónde la llevó? ¿O los dos estaban escondiendo algo? Como ni mi esposo ni mi hija decían nada. No tenía pruebas. Tal vez realmente solo salieron a jugar. Pero como no me permitían ir, una extraña inquietud permaneció en mi mente. Por cierto, la única que mencionó mi cambio de maquillaje y ropa ese día fue nuestra hija, quien luego recuperó su energía. Mamá, te ves bonita hoy, dijo. Mi esposo echó un vistazo a esto, pero solo dijo, ja. Tienes razón. Y eso fue todo. Quería enojarme y decir, podrías decir algo más que eso. Pero quizás mis esfuerzos no dieron en el blanco si ni siquiera les preocupaba mi apariencia. Y aquí pensé que simplemente habían llegado a aborrecerme. Aunque eran mi propia familia. No sabía qué hacer con ellos. Después de eso, mi esposo continuó llevando solo a nuestra hija a algún lugar todos los fines de semana. Como siempre. No importa lo que dijera. No me llevaba. La hora a la que regresaban a casa se hacía cada vez más tarde. De las 7 de la tarde a las 8 de la tarde. Hasta que finalmente regresaron después de la 1 de la madrugada. Un nuevo récord de regreso tardío.
Mi esposo cargaba a nuestra hija dormida sobre su espalda. Como su comportamiento se había vuelto claramente excesivo. Terminé regañando a mi esposo justo después de que llegó a casa. Oye, ¿a dónde llevas a Kiara hasta tan tarde? Tiene jardín de infantes mañana. Necesita acostarse temprano en lugar de ser arrastrada hasta la medianoche. Mi esposo hizo una mueca ante mis palabras. Como diciendo, cállate. Como si no pudiera oír mi voz. Me ignoró mientras se quitaba los zapatos y fue directo a la habitación. Oye, ¿estás escuchando? Si amas lo suficiente a Kiara como para llevarla a jugar todas las semanas, deberías pensar también en su salud. Cállate. De repente, mi esposo alzó la voz como si se hubiera roto una presa. Nuestra hija, que había estado profundamente dormida, pareció despertarse con su voz y comenzó a llorar. Ven aquí. Kiara. No llores. No llores. Le dije mientras la separaba de la espalda de mi esposo y la abrazaba. Caray. No alces la voz cuando hay una niña aquí. Regañé a mi esposo. Él respondió, ¿y qué hay de ti que te enojas tanto tan pronto como llego a casa? ¿Estás de mal humor porque no puedes venir a nuestras salidas? Eso no es para nada. Solo digo que si vas a sacar a una niña, ten en cuenta la hora. Oh. Claro. Claro. Solo estás celosa de nuestra hija que puede salir. ¿Por qué lo interpretarías de esa manera? ¿No es normal que un padre no quiera que su hijo sea arrastrado hasta tarde en la noche? Como sea. Solo prepara mi baño. Tráeme mi muda de ropa. ¿Qué pasa con esa actitud? Bien. No me importa. Busca tu propia ropa. Siempre me las traes. Es tu culpa. Ya que tu actitud me enojó. No haré nada. Maldición. Realmente fallé al elegir esposa. Mi esposo se fue mientras me miraba fríamente. Una mirada que parecía imposible para dirigirla a su esposa. Cerró la puerta a propósito con fuerza y caminó hacia el baño con pasos atronadores. No pude evitar sentir miedo. ¿Qué está pasando? No creo que haya dicho nada malo. Más bien. Mi esposo carece de conciencia como padre hacia nuestra hija. Solía estar más orientado a la familia y no era del tipo que se enojaba de una manera que asustaba a quienes lo rodeaban. ¿Por qué se volvió así? Casi 6 años desde nuestro matrimonio, quizás sea el momento de reconsiderar nuestra relación. Después de este incidente, el trato brusco de mi esposo hacia mí se hizo más notorio. Necesito esto. Un domingo. Lo que mi esposo me entregó fue una nota. Tenía cosas como helado y papas fritas escritas con su letra. ¿Qué es esto? ¿Me estás diciendo que vaya a comprar esto? Estás libre de todos modos. Por favor. De ninguna manera. Tú también estás sentado en casa sin hacer nada. Ve a comprarlos tú mismo. Un ama de casa no debe responderle a su esposo. ¿De quién crees que es el dinero que te permite vivir tan cómodamente? ¿Y quién crees que te permite vivir sin hacer ninguna tarea doméstica? Tú ganas dinero. Yo hago las tareas domésticas en casa. Es solo una división de roles. ¿Verdad? Nuestras posiciones deberían ser iguales. No eres nada linda. Kiara. Dile a mamá. Dile, vieja bruja. Vieja, bruja. Nuestra hija repitió las palabras que mi esposo le dijo con una mirada desconcertada. Sin embargo, mi esposo estaba encantado de que nuestra hija me hubiera llamado vieja bruja y la animó a dilo más, mientras reía a carcajadas. ¿Por qué me deberían llamar vieja bruja solo por hablar con sensatez? Tal vez al notar mi irritación. Nuestra hija me miró con una expresión de disculpa. Así que rápidamente forcé una sonrisa y le sonreí solo a ella. De todos modos. Ve de compras tú mismo. Ante mis palabras. Mi esposo maldijo, ¿qué esposa? Quería quejarme de que incluso nuestra hija de jardín de infantes hace cosas por sí misma. Pero me quedé callada ya que solo provocaría una gran pelea. Últimamente, las peleas con mi esposo han ido en aumento así. Pensando constantemente que también influiría negativamente en nuestra hija. Traté de vivir reprimiendo mis sentimientos para evitar conflictos con mi esposo tanto como fuera posible. Me preguntaba si habría alguna manera de reconstruir una buena relación con mi esposo nuevamente. A este ritmo. La palabra divorcio podría empezar a flotar en mi mente. Nuestra hija también está apegada a mi esposo. Así que quería evitar esa opción si era posible. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer como madre y esposa. Sin embargo, mi esposo probablemente no consideró mis sentimientos en absoluto. Aunque redujo las salidas con nuestra hija. Aumentaron sus salidas nocturnas. A menudo salía diciendo que iba a dar un paseo después de la cena. Pero no regresaba durante horas. O dejaba la casa vacía los días festivos. Quizás no le gusta estar juntos ya que nuestras peleas han aumentado. Aunque quiero llevarme bien.
Mis esfuerzos siguen fallando. La expresión de nuestra hija también parece haberse oscurecido un poco. Sin saber qué hacer, le sugerí a mi esposo, salgamos en familia. El cumpleaños de Kiara también se acerca. Así que vayamos al acuario y comamos fuera al volver para celebrar su cumpleaños. ¿De acuerdo? Nuestra hija se alegró mucho con mi sugerencia, diciendo, quiero ver los delfines. Aunque emanaba un aire de reticencia de mi esposo. Tal vez juzgando que no podía negarse dada la reacción de nuestra hija. Estuvo de acuerdo, diciendo, está bien. Pensé que si podíamos pasar tiempo juntos en familia, seguramente esta atmósfera tensa cambiaría. Pensé que la conversación también aumentaría si nos divertíamos afuera en lugar de dentro de la casa. Pero, ¿qué? Surgió un trabajo. Lo siento. Pero tengo que ir a la oficina. Nos vemos. Espera. Oye. El día del cumpleaños de nuestra hija. Mi esposo se fue apresuradamente, diciendo, me llamaron del trabajo de la empresa. Sin disculparse adecuadamente. Mamá, ¿qué pasa con el acuario? Nuestra hija tenía lágrimas en los ojos, confundida por la situación repentina. Solo pude decir vagamente, lo siento. Para consolarla. Sin poder decir si iríamos o no. Al final. Ese día. Mi hija y yo fuimos al acuario juntas. Pero cancelamos la cena fuera, ya que mi esposo podría volver a casa. Sin embargo, mi esposo ni siquiera envió un solo mensaje aunque se hizo tarde en la noche. E increíblemente, llegó a casa por la mañana. ¿Buenos días? ¿Qué quieres decir con buenos días? Cancelar los planes familiares y ni siquiera contactarnos antes de volver a casa por la mañana. Después de haber esperado a mi esposo sin dormir, terminé gritándole tan pronto como llegó a casa. Sin embargo, sin mostrar ni siquiera una cara de disculpa, mi esposo dijo descaradamente, no se puede evitar. Ya que era trabajo. No estoy enojada por la cancelación debido al trabajo. Estoy enojada porque no tienes ni un poco de sentimiento de culpa. Incluso ayer. Llevé a Kiara solo al acuario porque lo estaba esperando con muchas ganas. Pero seguía poniendo caras tristes porque no estabas allí. Incluso para la cena. Como esa niña dijo que quería comer con papá. Cancelamos el restaurante y te esperamos a los dos en casa juntos. Después de cancelar los planes de esa manera, ¿no crees que la familia podría estar esperándote en casa? Incluso ahora. No has dicho ni un lo siento. Mis quejas sobre mi esposo salieron a torrentes como una presa rota. Aunque tenía la sensación de que no debería decir estas cosas. Ya no podía parar. Esperaste, sola. ¿Verdad? Si vas a quejarte tanto. Deberías haberte ido a dormir en lugar de quedarte despierta a propósito. No intentes encubrir tu mal humor culpando a nuestra hija. Solo estás haciendo un berrinche por tu cuenta. ¿Cómo se convirtió en ese tipo de conversación? ¿No sientes nada por haberte perdido el cumpleaños de tu hija? Como dije. ¿Cuántas veces tengo que decirte que era trabajo? ¿Me estás diciendo que renuncie a mi trabajo? No estoy diciendo nada de eso. Bien. Estoy cansado. Voy a ducharme y dormir. Dicho esto, mi esposo se dio la vuelta y se fue al baño como durante esa pelea anterior. Aunque me había estado diciendo a mí misma que no podía ser cierto hasta ahora. Tal vez continuar como pareja casada realmente era imposible. Incluso si evitáramos el divorcio y continuáramos como un matrimonio simulado por el bien de nuestra hija. Si nuestra hija notara algo malo en nuestra relación en el futuro, terminaríamos lastimándola de todos modos. Si continuamos con esta tensa relación, es solo cuestión de tiempo antes de que se dé cuenta. Los niños no son tan estúpidos. Pero en este momento, nuestra hija nos ama tanto a mi esposo como a mí. Si le dijeran que solo puede elegir a uno de los padres en caso de divorcio, ¿no sería doloroso? Sin poder decidir si divorciarme o no, mi corazón vaciló. Entonces, un día, sucedió. Kiara. Lo siento. No pudimos ir al acuario en tu cumpleaños. ¿Quieres bañarte con papá hoy? Sí. Nuestra hija aceptó felizmente la invitación de mi esposo. Parece que mi esposo se sintió algo mal por el otro día. A su manera. Aunque no necesita disculparse conmigo. Me sentí un poco aliviada al escuchar las palabras, lo siento. Ya que quería que al menos sintiera pena por nuestra hija. Mamá. Papá dijo que jugará conmigo. Eso es genial. Kiara. Nuestra hija saltó alegremente hacia el baño con sus juguetes de baño. Mientras lo encontraba entrañable y pensaba lo linda que era. También le dije a mi esposo, diviértanse. Mi esposo simplemente respondió, sí. Aunque siguió siendo seco conmigo como siempre. Eso estuvo bien por ahora. Solo ver a nuestra hija feliz era suficiente, o eso pensé. Pasaron unos 20 minutos después de que fueron al baño.
Dalia. Ayuda. Escuché la voz débil de mi esposo gritar fuerte, pensando que algo le podría haber pasado a nuestra hija. Corrí al baño. Mi esposo se había derrumbado hasta la mitad del vestuario en posición de gateo. Querido. ¿Qué pasó? Aunque no respondió cuando lo llamé. Parecía inconsciente. Estaba respirando. Como sus piernas y brazos estaban rojos. Tal vez se sobrecalentó. Mirando a mi alrededor, noté que nuestra hija había desaparecido. Su ropa no estaba en el vestuario. ¿Qué estaba pasando? Deberían haberse estado duchando juntos. Aunque me sentí mal por mi esposo. Di prioridad a nuestra hija desaparecida y busqué frenéticamente por toda la casa. Luego, cuando salí y rodeé la parte trasera del baño, escuché una pequeña voz que decía, «Mamá. Mamá», desde la dirección del cobertizo de almacenamiento. Era la voz de Kiara. Abrí inmediatamente la puerta del cobertizo de almacenamiento. Allí estaba nuestra hija, sentada sola entre artículos de limpieza y basura destinada a ser tirada. ¿Por qué, en un lugar así? ¿Jugando al escondite? No, eso no podía ser. Nuestra casa tiene una puerta trasera al lado del baño. Es porque solíamos tener un perro grande, la diseñamos de esa manera ya que era conveniente para lavarles las patas después de los paseos. Por lo tanto, era totalmente posible que nuestra hija sola llegara a este cobertizo de almacenamiento desde el baño. Sin embargo, no hay forma de que una niña que estaba tan ansiosa por jugar en la ducha con su padre se escondiera repentinamente en el cobertizo de almacenamiento. ¿Por qué estás en un lugar como este? ¿Te lo dijo tu padre? La abracé inmediatamente. Pobre. Su pequeño cuerpo estaba completamente frío por estar en el cobertizo de almacenamiento helado. Sí, papá dijo, espera aquí. Dijo, no salgas hasta que te llame. ¿Por qué haría algo así? Sabes, lo mantuve en secreto. Pero lo que nuestra hija me contó entonces fue una historia absolutamente horrible. Me avergüenza haber vivido sin saber nada. Y más que eso, sentí odio por mi esposo. Nunca lo perdonaré. Haré que se arrepienta de esto desde el fondo de su corazón. Así es como decidí quitarle todo a mi esposo. Hace frío. ¿Qué es esto? Oye. ¿Eres tú? ¿Dalia? La voz de mi esposo transmitía su clara confusión. Sí. ¿Estás despierto? ¿Qué quieres decir con «estás despierto»? Me dejaste desnudo en el baño. ¿Qué esposa tan fría? Dicho esto, mi esposo abrió la puerta y regresó al vestuario. Inmediatamente después, el rostro de mi esposo se puso rígido. Papá. Mamá. Esperando conmigo. Sentados formalmente en el vestuario. Estaban los padres de mi esposo. Los dos lo miraron severamente. ¿Por qué están en un lugar como este? No llevo ropa. Así que no miren. Oye. ¿Toalla? Mi esposo agarró frenéticamente una toalla de baño y se cubrió el frente. Oh. Dios mío. ¿No tienes cosas más importantes que ocultar que eso? ¿Qué estás tratando de decir? Mi esposo respondió desagradablemente a mi pregunta. Puede mantener esa actitud solo por ahora. Deberías haber escondido a esta persona. ¿Verdad? Dicho esto, arrastré a la mujer que había estado esperando en el pasillo al vestuario. No. Gritó la mujer. La expresión de mi esposo se congeló nuevamente cuando la vio. ¿Por qué? Parece que estaba saliendo con esta persona en nuestro baño después de enviar a nuestra hija al cobertizo de almacenamiento. ¿Cómo lo sabes? Mi esposo se tapó rápidamente la boca e hizo una expresión como si hubiera metido la pata. No pude evitar sonreír, complacida de que mi esposo se hubiera delatado. Lo escuché todo de nuestra hija y de esta mujer. No importa cuánto intentes ocultarlo. Es inútil. Enfréntalo. Ante mis palabras. Mi esposo se tomó la cabeza con las manos. Parecía darse cuenta de que ya no podía seguir fingiendo. Lo que escuché de nuestra hija fue una historia increíble. Mi esposo había estado teniendo una aventura con esta mujer. Ronnie. Todo este tiempo. Y más que eso. Se llevó a nuestra hija. El lugar al que dijo que la llevaba a jugar era en realidad la casa de Ronnie. No es de extrañar que no me dejaran ir. Además de eso, había manipulado a nuestra hija diciéndole, no le digas a mamá a dónde fuimos ni a quién conocimos. Porque Kiara será regañada. Debido a esto, nuestra hija no pudo decir honestamente que no quería ir a la casa de la amante y no tuvo más remedio que quedarse callada. Usar a Kiara para encubrir una coartada de una aventura es lo más bajo. Me has decepcionado como ser humano. Eres una desgracia. Dicho esto, la madre de mi esposo lo abofeteó violentamente en la mejilla. Además, estaba golpeando el cuerpo de mi esposo con una botella de detergente para ropa.
Pero nadie trató de detenerla. Solo Ronnie intervino con cierta vacilación, diciendo, ya es suficiente. Todos los demás miraron a mi esposo con la sensación de que merecía ser golpeado. ¿Por qué llamaste a mis padres por mi aventura? Dahlia. Eso es deshonesto. No quiero escuchar sobre deshonestidad de alguien que hizo algo tan deshonesto como tener una aventura. Solo quería que tus padres, que aman a Kiara, supieran sobre tu comportamiento indignante. ¿Qué tiene de malo eso? Así es. No te atrevas a quejarte, gritó mi suegro. De acuerdo con mis palabras. Mis suegros, que adoran a Kiara como su primera nieta, podrían odiar a mi esposo incluso más que yo. La mirada feroz de mi suegro, que aparentemente era bastante mala en su juventud, hizo que mi esposo temblara visiblemente. De todos modos. Ronnie. ¿Cómo te atraparon? Me aseguré de que escaparas. Así es. Ronnie había venido a nuestra casa por invitación de mi esposo. ¿Por qué mi esposo hizo algo tan tonto como invitar a su amante a casa? La razón se remonta al cumpleaños de nuestra hija. Ese día. Parece que mi esposo había planeado originalmente encontrarse con Ronnie. Estaba planeando llevarse a nuestra hija como de costumbre. Sin embargo, cuando sugerí la fiesta de cumpleaños, sus planes cambiaron. Cuando mi esposo dijo, quiero cancelar esta vez, Ronnie aparentemente se enojó, diciendo, ¿quién es más importante? ¿Yo o tu familia? A partir de ahí, su relación se volvió algo tensa e incómoda. Recientemente, mi esposo se disculpó y le dijo, te apreciaré. Y como prueba de que Ronnie era más importante que la familia, la invitó a nuestra casa. Incluso dijo frases como, si mi esposa se entera de ti, te elegiré a ti esta vez. Seguro. Aunque dice que la invitó a casa, en realidad fue solo una breve cita de varias docenas de minutos en el baño. Además, trajo a nuestra hija, a quien le encanta jugar en el baño, para evitar sospechas incluso por periodos más largos. Aunque creo que esto muestra el lado cobarde de mi esposo. Ronnie parece haber estado feliz por ello. De todos modos, dicen que el amor es ciego. Así fue como los dos se encontraron en secreto en nuestra casa. Sin embargo, mi esposo se emocionó demasiado por la situación inusual de encontrarse con su amante en el baño de nuestra casa. Su presión arterial subió y perdió el conocimiento por sobrecalentamiento. Justo antes de perder el conocimiento, de alguna manera logró que Ronnie escapara por la puerta trasera. En su pánico, Ronnie se olvidó de llevarse la ropa y solo tenía una toalla. Aunque quería que mi esposo le trajera sus pertenencias. La puerta trasera estaba cerrada con llave y él ya se había desmayado. Sin ningún lugar a donde correr, se escondió detrás de nuestro cobertizo de almacenamiento y yo le encontré fácilmente. Esto no se suponía que iba a pasar. Lo siento, dijo Ronnie con los ojos llorosos. Mi esposo suspiró como si estuviera molesto y gimió, esto es lo peor. Qué cosa tan indignante decir. Incluso en este punto. No pude evitar regañarlo. ¿No es esa actitud incorrecta hacia tu amante que llora? Incluso si es una amante. ¿De qué lado estás? Lo único cierto es que tú eres mi enemiga. Ante el chasquido de lengua de mi esposo, las cejas de mi suegro se levantaron desagradablemente. Al notar su reacción, mi esposo miró hacia otro lado con torpeza y declaró, a esa mujer solo está inventando cosas. No he tenido ninguna aventura. Ronnie miró a mi esposo con una expresión de sorpresa. Aquí vino una traición inesperada. Así es. Entró por la puerta trasera sola y secuestró a Kiara. Todos pensaron que esta excusa era obviamente imposible. Sin embargo, mi esposo parecía querer superar esta situación de alguna manera con esta patética excusa. Es una intrusa, acusó a Ronnie. Increíble. ¿No me llamaste aquí? Incluso tengo tus mensajes en mi teléfono. Mi esposo se estremeció ante las palabras de Ronnie. Así es. Yo confisqué el teléfono de Ronnie. Así que he visto todos sus intercambios. Cuando dije esto, Ronnie adoptó una actitud triunfante, diciendo, ¿ves? No escaparás solo. Cuando vayamos al infierno, vendrás conmigo. Dicho esto, Ronnie golpeó a mi esposo. Aunque mi esposo dijo, ¿qué estás haciendo? Parecía incapaz de discutir contra las palabras de Ronnie y se mordió los labios en silencio. Lo siento. Me disculpo por tener tal relación con tu esposo. Así que por favor perdóname solo a mí. Parece que Ronnie finalmente decidió traicionar a mi esposo. Obviamente trató de congraciarse conmigo. Detrás de Ronnie, mi esposo decía cosas infantiles como, eso es injusto de tu parte. No te preocupes, Ronnie. Ninguno de los dos escapará solo. Cuando los envíe al infierno,
Será juntos. Deberían llegar pronto. ¿De qué estás hablando? Oh. Nada. No entiendo. Poco después de tales intercambios, sonó el intercomunicador de nuestra casa. Suegro. ¿Podría saludar a la persona que acaba de llegar y traerla aquí? Aunque parecía desconcertado. Mi suegro dijo, está bien. Y se dirigió a la entrada. Luego, una persona vino al vestuario. Guiada por mi suegro. El rostro de Ronnie se puso rígido. No es de extrañar, debe haberse sorprendido bastante. Pude sentir que mi boca formaba involuntariamente una sonrisa. Este es el padre de Ronnie. Encontré su información de contacto en el teléfono de Ronnie y le expliqué la situación por correo electrónico para invitarlo aquí. No. Gritó mi esposo. ¿Por qué está aquí? ¿Director? Mi esposo estaba sorprendido y Ronnie palideció. ¿Director? ¿Qué quieres decir? ¿Dalia? ¿Por qué llamaste a mi jefe? Llamar a nuestros padres es una cosa. Pero te equivocaste de persona. Complicando las cosas. No, yo revisé el historial de enviados en el teléfono de Ronnie en mi mano. Pensando que no podía ser. Definitivamente envié el mensaje a alguien registrado como papá. No me equivoqué. Así que esta persona debería ser el padre de Ronnie. Mientras tanto, el hombre llamado director también se quedó helado. Con la cara pálida. No puede ser. Ronnie. Gimió el director. Ronnie rompió a llorar y gritó, lo siento. Por favor. Perdóname. Mi esposo también se quedó allí estupefacto. ¿No soy tu amante? ¿Qué quieres decir con, padre? Eso es, bueno. Ronnie miró a su alrededor con problemas. Mientras el director trataba desesperadamente de llegar a la verdad. Como estaba registrado como, papá. Pensé que era tu padre cuando lo llamé. ¿Está mal? Los ojos del director se agrandaron ante mi pregunta. Papá. Ante las palabras del director. Ronnie bajó la cabeza. Sin poder ver su rostro. Me veías como, papá, en lugar de como un amante. Solo era una billetera. Eso no es cierto. Realmente te amaba. Entonces, ¿por qué me registraste como, papá? Pensé que era extraño que siempre pidieras cosas cuando nos reuníamos. Pero no querías avanzar con el matrimonio. Escucha. No es eso. Ya no me importa. Supongo que fui el único que pensó que estábamos saliendo en serio. Al principio. No podía entender qué estaba pasando en absoluto. Pero aparentemente, Ronnie y mi esposo comenzaron a tener una aventura después de trabajar en la misma empresa. Mientras tanto, Ronnie estaba saliendo simultáneamente con el director. Salir puede sonar bien. Pero esencialmente, estaba recibiendo apoyo financiero de él. El director pensó que era una relación seria e incluso estaba considerando casarse. Pero Ronnie no era entusiasta y siempre evitaba el tema. Sin embargo, pedía cosas como anillos de compromiso. Pensando en retrospectiva, hubo muchos puntos extraños. Como no tenía ese tipo de relación con mi esposo. El verdadero objetivo de Ronnie probablemente era el director. El director era solo un papá. Asumí que era un padre soltero ya que no había una mamá registrada. Pero eso es lo que significaba. ¿Se divirtieron haciéndome el tonto? Director. No sabía que Ronnie estaba saliendo contigo. Eso no importa. Haciéndome quedar mal así, es mejor que estén preparados. Apartando a mi esposo. Que trató de detenerlo. El director salió de nuestra casa. Ronnie y mi esposo cayeron de rodillas. Diciendo, se acabó. Oh. Dios mío. Parece que perderás tu trabajo y todo lo demás. Querido. ¿De quién es la culpa? ¿Qué quieres decir con todo lo demás? También perderás a tu familia. De ahora en adelante. Le entregué silenciosamente a mi esposo los papeles del divorcio que le había traído mi suegra. Firma esto. Por favor. Divorciémonos. Me quedaré con la custodia de Kiara. ¿Cómo puedes decidir eso por tu cuenta? ¿Cómo? No puedo creer que tú puedas decir eso. ¿No entiendes lo que le hiciste a nuestra hija? Hiciste algo que podría traumatizarla de por vida. De ninguna manera seguiría viviendo con un hombre así. ¿Estás loca? Deberías perdonar una aventura como un privilegio de hombre. Justo cuando estaba a punto de replicar a las palabras de mi esposo. Golpe. Mi esposo cayó hacia atrás con fuerza. Mi suegro lo había pateado. Ni siquiera llevas ropa. Pero parece que tu cabeza todavía no se ha enfriado. El rostro de mi suegro estaba rojo de ira. Por alguna razón. Su boca sonreía. Pero el aura que irradiaba de su espalda contenía intenciones asesinas.
Papá, yo. No quiero excusas. Dicho esto, mi suegro agarró el cabello de mi esposo y lo abofeteó. Aunque parecería excesivo normalmente. Probablemente era perdonable esta vez. Nadie mostró ninguna señal de simpatizar con mi esposo. Probablemente porque pensaron que mi esposo era demasiado canalla. Por lo tanto, mi esposo consintió en el divorcio a través de los métodos contundentes de mi suegro. Prometió pagar una compensación y manutención infantil y me entregó todas las propiedades sin ninguna división. Siento un poco de pena por haberle quitado todo a mi esposo solo con los puños de mi suegro. Sin ningún juicio ni nada. Bueno, considerando lo que mi esposo le hizo a nuestra hija, probablemente sea apropiado. Debería arrepentirse de estas acciones desde el fondo de su corazón después de perderlo todo. Después, Ronnie me pagó una compensación y también tuvo que pagarle una compensación al director. Aunque normalmente es difícil obtener una compensación por estafas románticas. En el caso de Ronnie, aparentemente fue descuidada, ya que surgieron varias pruebas de fraude cuando investigamos un poco. Todo quedó expuesto cuando encontramos un detallado cómo cometer con éxito un fraude de citas escrito en su cuenta de redes sociales. La despidieron de la empresa por ese escándalo. Por supuesto, los delitos de mi esposo también salieron a la luz. Y ambos terminaron teniendo que dejar la empresa. El trabajo de mi esposo era algo especializado, con fuertes conexiones horizontales. En ese mundo, los eventos que ocurren en una empresa a menudo se difunden como rumores a otras empresas. Este escándalo que involucró a mi esposo no fue la excepción y se extendió fuera de la empresa, lo que dificultó su búsqueda de empleo. Aunque finalmente logró cambiar a una industria diferente. Parece que el trabajo no le convenía y no duró mucho, lo que lo llevó a 4 cambios de trabajo consecutivos. Su currículum llegó a parecerse al de alguien que no puede conservar un trabajo y, finalmente, no pudo pasar ninguna entrevista. Sin embargo, donde hay voluntad, hay un camino. Se encontró un lugar que contrataría incluso a mi esposo que cambia de trabajo constantemente. Era una fábrica de procesamiento de alimentos. Debería haber estado agradecido. Mi esposo. Sin embargo, esa empresa era famosa en la industria como una empresa negra, donde mucha gente renuncia debido a problemas de salud. Mientras tanto, convertí nuestra casa en una propiedad de alquiler y comencé a vivir con nuestra hija en un apartamento cerca de la estación. Aunque estábamos divorciados. No es bueno mentalmente vivir en una casa donde sucedieron tales cosas. En realidad, cuando nos divorciamos, le pregunté a nuestra hija, ¿está bien si nos despedimos de papá? Aunque había decidido el divorcio por mi propia iniciativa. Me preocupaba que nuestra hija todavía quisiera tener un padre. Sin embargo, la respuesta de nuestra hija fue sí. Debido a las repetidas traiciones de mi esposo, ser llevada a la casa de su amante solo para ser ignorada. Romper promesas. El corazón de nuestra hija ya había abandonado a su padre hacía mucho tiempo. Incluso hizo el comentario maduro, era problemático tener que seguirle el juego a papá. Lo que me hizo reír a pesar de mí misma. No hace falta decir que pude divorciarme sin reservas debido a esto. Inmediatamente después del divorcio, mi esposo pareció desinteresado en nuestra hija y ni siquiera dijo que quería verla. Así que no hubo solicitudes de visitas. Sin embargo, a medida que envejecía, tal vez se sintió solo estando soltero. Cuando nuestra hija ingresó a la escuela primaria, decía cada vez más, quiero que nos reunamos como familia. Sin embargo, nuestra hija simplemente se ríe, diciendo, no somos familia. Y no quiere ir. No es que les esté impidiendo que se reúnan, sino que nuestra hija misma sigue cancelando las reuniones con mi esposo a través de varios métodos. El otro día también canceló el día diciendo, me duele el estómago. Esto también era mentira. Aunque mi esposo parece darse cuenta de que son mentiras y deja caer los hombros, diciendo, me lo merezco. Todavía busca reuniones. Probablemente porque tiene esperanza. Aunque esa esperanza también será aplastada por nuestra hija pronto. Nuestra hija misma dice, nunca planeo reunirme con él. Parece que el camino por delante será difícil para mi esposo. Mientras tanto, nuestra hija y yo hemos construido una relación que es como padre e hija. Pero también como amigas. Los días festivos vamos de compras juntas. Mi hija elige ropa para mí y yo disfruto eligiendo ropa y accesorios antiguos para ella. Este tipo de diversión es exclusivo de tener un padre del mismo sexo. ¿Verdad? Recientemente, mi hija aparentemente tiene un chico que le gusta. Así que quiere dominar la elaboración de deliciosos dulces. Le estoy enseñando a hacer dulces especialmente deliciosos. Por cierto, después del divorcio abrí una pastelería utilizando mi experiencia previa como pastelera. Aunque lucho con cosas como una famosa cadena de tiendas conocida por sus bajos precios que abre cerca y el aumento de los costos.
Cada vez que veo familias que vienen y compran mis pasteles para celebrar días especiales. Siento que me alegro de haberlo hecho. Algunos clientes incluso me dicen que prefieren el sabor de mi tienda al de las tiendas famosas. Seguiré haciendo dulces que permanecerán en la memoria de la gente de ahora en adelante también. Mi hija incluso dice que algún día me haré cargo de la tienda de mamá. Aunque no lo espero. Me alegraría que ese día realmente llegara. Abuela. Te quiero. Vuelve a visitarnos, esas fueron las palabras de mi nieta que recordé mientras cogía el teléfono para llamar a la casa de mi hijo. Pero a través de la voz de Óscar al otro lado. Pude oír a Raquel gritar enfadada, dile que se mantenga alejada. No me importa tu madre. Dile que envíe dinero en lugar de venir, si bien es común que se evite a las suegras. Este arrebato parecía inusualmente duro. Estaba profundamente confundida. ¿Qué podría estar pasando? Ayuda a papá primero. No a mí, la voz de Bailey era ronca. Su cuerpo todavía temblaba. Sin embargo, a pesar de esto, Bailey estaba desesperadamente preocupada por Óscar. Me sorprendió que un cuerpo tan pequeño pudiera contener tanto coraje y amor. Mantén la calma. Mantén la calma. Debo ayudar a Bailey y a Óscar, me animé mientras me levantaba. Los salvaré pase lo que pase. Después de todo, el destino de mis dos preciosos familiares está en mis manos. Soy Patricia. De 64 años. Actualmente vivo sola en un apartamento. Trabajé en una empresa hasta los 60 años. Criando a Óscar como madre soltera. Óscar se mudó cuando fue a la universidad. En estos días, trabajo a tiempo parcial 3 días a la semana y disfruto de una vida cómoda. La feliz noticia llegó hace unos 7 años. Óscar anunció que se iba a casar. Es más, su futura esposa era una mujer hermosa 9 años menor que él. Óscar tenía 30 años en ese momento. Lo que convertía a su prometida en una joven de 21 años. Su nombre era Raquel. Se conocieron a través de un amigo en común y congeniaron de inmediato. Mis padres también se divorciaron cuando yo era joven. Y crecí solo con mi madre y mi hermana. Así que realmente entiendo cómo se siente Óscar por apreciar a su madre, dijo Raquel con una sonrisa radiante. Por supuesto. Aprobé de todo corazón su matrimonio y les di mi bendición. Mirando hacia atrás ahora. Recuerdo con cariño lo sorprendida que estaba cuando la joven pareja admitió tímidamente, en realidad. Raquel ya está embarazada, poco después. Nació mi adorable nieta. Bailey. Su casa estaba a solo 20 minutos en coche. Cuando Bailey era pequeña. A menudo la cuidaba. Y esos días estaban llenos de aún más felicidad. Nunca imaginé que se desarrollarían eventos tan impactantes después. Mi vida feliz llegó a un abrupto final tan pronto como Bailey entró a la escuela primaria. Todo contacto cesó repentinamente. Deben estar ocupados. Quizás. Raquel empezó a trabajar. Quizás, traté de convencerme a mí misma a pesar de sentirme sola. Dicen que ninguna noticia es buena noticia. Y quizás debería haber estado feliz de que ya no necesitaran mi ayuda. Vivía más cerca que la familia de Raquel. Así que pensé que podrían volver a pedirme ayuda si la necesitaban. De hecho, hasta el año pasado. A menudo me llamaban para cuidar a Bailey. Abuela. Te quiero. Vuelve a visitarnos, recordé cómo Bailey siempre decía eso. Saludando hasta que yo estaba fuera de la vista. Quería desesperadamente verlos. Sin embargo, incluso como abuela, no debería intentar encontrarme con ellos sin el permiso de sus padres. Además, incluso si no necesitaran mi ayuda, seguramente podría ver a Bailey durante las vacaciones de verano o invierno. Decidí esperar pacientemente a que me contactaran. Sin embargo, cuando realmente llegaron las vacaciones de verano, las cosas no salieron como esperaba. No solo no me visitaron, sino que ni siquiera llamaron. Tal vez debería ir a visitarlos, con este pensamiento. Llamé a Óscar una noche. Planeé verificar su horario primero, ya que aparecer sin previo aviso sería de mala educación. Pensé que podría visitarlos durante unas horas un fin de semana que les funcionara. No me quedaría mucho tiempo para evitar ser una carga. Mientras escuchaba el tono de llamada y pensaba en qué regalo llevar. La respuesta de Óscar fue inesperada. Raquel dice que sería problemático. Está cansada y no quiere ver a nadie. Lo siento. Pero podrías esperar este año, me quedé atónita por un momento. Pero poco a poco la comprensión se fue asentando. Reunirme conmigo era una carga para Raquel. A veces olvidaba que para Raquel. Yo solo era una suegra. Había pensado que éramos como amigas. Pero tal vez Raquel simplemente me había estado tolerando. Si está cansada, ¿podría ayudar con las tareas del hogar? ¿O sería más problemático?, pregunté tentativamente. Óscar apartó el teléfono de su boca para decir algo. Probablemente hablando con Raquel. Pensé, conteniendo la respiración mientras esperaba. Entonces, en un tono de enfado desconocido, pude oír débilmente la voz de Raquel: dile a esa vieja bruja que se mantenga alejada. No me importa tu madre. Dile que envíe dinero en lugar de venir, aunque la voz era distante y poco clara. Eso parecía ser lo que dijo.
¿Puedes imaginar lo sorprendida que estaba? Estaba tan sorprendida que ni siquiera pude hablar. Luego escuché la voz muy disculpándose de Oscar: lo siento. Pero no quiere a nadie en la casa. Recientemente comenzó un trabajo a tiempo parcial. Así que tal vez esté cansada e irritable por eso. Simplemente me quedé sentada atónita. No tenía idea de que me desagradaba tanto. Creo que logré decir, ya veo, a las palabras de Oscar. Pero no estoy segura. Colgué el teléfono sintiéndome abatida. Después de colgar, lamenté no haber pedido hablar con Bailey. Realmente, más que querer visitarlos, solo quería ver las caras de Oscar y Bailey. Para Raquel, tener a una suegra entrometiéndose en su casa familiar debe ser estresante. Cuando todavía estaba casada con mi exmarido, recuerdo estar muy tensa los días en que mi suegra venía de visita. No es difícil imaginar por qué a Raquel no le gustaría. A este paso, si realmente les desagrado, puede que no me dejen ver a mi nieta incluso si los visito. Lamenté profundamente mis acciones. Al mismo tiempo, entendí que Raquel sí había comenzado a trabajar. Raquel se había casado con Oscar poco después de convertirse en adulta trabajadora y se convirtió en ama de casa a tiempo completo. Escuché que su trabajo anterior era de oficina. El trabajo a tiempo parcial podría implicar estar de pie todo el día, por lo que la fatiga podría ser diferente. Como dijo Oscar, podría estar física y mentalmente cansada e incapaz de lidiar con varias cosas. Rápidamente le envié a Oscar un mensaje de disculpa. Lamento lo de antes. Por favor, discúlpate con Raquel por mí. Tener gente de visita es realmente problemático. No. Ahora lo entiendo. Solo quería ver la cara feliz de Bailey. Así que por favor envíame una foto en algún momento si puedes. ¿Vendrán a visitarme pronto? Avísame, esperé una respuesta con un sentimiento casi de oración. Entonces, antes de lo esperado, recibí una llamada telefónica. El número que se mostraba era el de Oscar. Así que respondí rápidamente. Sin embargo, sorprendentemente, no fue Oscar, sino Raquel quien comenzó a hablar. Hola. Gracias por ser tan considerada, dijo con una voz débil. Completamente diferente de los gritos de enfado que había escuchado antes. Parecía genuinamente agotada. Por un momento, no estaba segura de qué versión creer. Pero de cualquier manera, mi curso de acción sería el mismo. Cualesquiera que fueran sus verdaderos sentimientos. Era mejor que al menos estuviera tratando de llevarse bien conmigo. Con esto en mente, hice un esfuerzo por sonar alegre. Ha pasado tiempo. Raquel. Escuché que empezaste a trabajar. Debes estar trabajando duro. Lamento haber sugerido una visita en un momento tan ocupado. Raquel dejó escapar una H exagerada e incluso hizo sonidos de sollozos. Si realmente estaba llorando, debía de estar muy inestable emocionalmente. Sí, estoy muy agotada, son vacaciones de verano. Pero, lo siento, esta vez. Raquel habló con una voz muy triste. Empecé a pensar que realmente podría estar perturbada emocionalmente. Mis preocupaciones comenzaron a superar mis sospechas. Palabras como equilibrio hormonal, estrés, varias causas potenciales de su condición cruzaron mi mente. Si ese fuera el caso, habría preferido mucho más una simple aversión de suegra. Por supuesto que está bien. Lamento haber sido insistente. No te preocupes por eso en absoluto. Lo más importante. ¿Estás bien? ¿Estás descansando lo suficiente? Hablé en voz baja, teniendo mucho cuidado de no molestarla. Raquel guardó silencio por un rato. Después de una ansiosa espera de varios segundos, una voz un poco más alegre respondió desde el otro lado del teléfono. Estoy bien, bueno. Entonces, dijo. Y después de una breve despedida, la llamada terminó. No pude evitar suspirar. No había forma de que pudiera preguntar por ver a mi nieta en ese ambiente. El comportamiento de Raquel era aterrador. Pero también me preocupaba cómo Oscar parecía ceder a todo lo que ella decía. Me preguntaba si así eran las mujeres jóvenes. O mejor dicho, las parejas jóvenes en estos días. Pero no pude encontrar una respuesta. Incapaz de deshacerme de mi inquietud, decidí a regañadientes rendirme. Unos 30 minutos después de que terminara la llamada, recibí un mensaje de Oscar. Preguntaba si podíamos vernos durante su hora de almuerzo mañana. Como tenía el día siguiente libre, respondí inmediatamente, de acuerdo. Al día siguiente, acordamos reunirnos para almorzar en un restaurante cerca del lugar de trabajo de Oscar. Oscar, a quien no había visto en mucho tiempo, parecía cansado. Sus palabras carecían de energía. Últimamente, Raquel ha estado actuando de forma extraña. Sale todas las noches y vuelve a casa borracha. Está demasiado resacoso para levantarse. Pero no me deja pedir ni tu ayuda ni la de su familia con Bailey. Realmente estoy perdido. Oscar sacó una llave de su bolsillo y me la entregó. Parecía ser una llave de repuesto de su casa. Te daré esto. Por si acaso. Si me enfermo o algo y no puedo moverme. Podrías venir si te llamo. Acepté la llave mientras trataba de reprimir mi ansiedad.
No era propio de Oscar hacer tal petición. Incluso después de volver a casa. No podía quedarme quieta de la preocupación. Después de 3 días de agonía, le envié un mensaje a Oscar. Quería hablar con él directamente de nuevo y saber más sobre sus problemas. ¿Puedes hablar por teléfono ahora mismo, a esta hora? Debería estar en casa. Por lo general, algún tipo de mensaje regresaría de inmediato. Pero no llegó ninguna respuesta sin importar cuánto tiempo esperé. A medianoche. Incluso estaba pensando en ir a su casa cuando finalmente recibí una respuesta: ocupado. No puedo por un tiempo, una respuesta tan seca. Mi inquietud no desaparecía. Al día siguiente, aunque me preocupaba estar exagerando, decidí llamar al lugar de trabajo de Oscar. Para mi sorpresa, me dijeron que Oscar no había ido a trabajar durante 2 días debido a problemas de salud. Es cierto que se veía mal cuando lo vi hace 4 días. No sería sorprendente que se hubiera enfermado después de eso. Pero si estaba enfermo, ¿por qué respondería ocupado en lugar de enfermo a mi mensaje? Para entonces, mi inquietud se había convertido en sirenas de alarma en mi cabeza. Corrí a la casa de Oscar y Raquel. Toqué el timbre. Pero nadie respondió. Cuando usé la llave de repuesto para entrar, encontré varias piedras pesadas apiladas en la cocina por alguna razón. Tenían forma de piedras de curling y pesaban alrededor de 20 libras cada una. Mientras me preguntaba por qué había esas cosas allí, escuché un ruido. Mirando a mi alrededor, vi a Bailey afuera en el balcón. Abrí la ventana apresuradamente y me sorprendí aún más. Bailey estaba encadenada. Aunque delgada, la tosca cadena de metal parecía resistente y no sería fácil de quitar. Hacía frío afuera. Rápidamente me quité el abrigo y envolví a Bailey con él. Estaba temblando. Quizás por el frío. Sin embargo, cuando levantó la vista hacia mí, gritó: «Ayuda a papá primero». No a mí, estaba confundida por lo que quería decir. Mientras abrazaba a Bailey, escuché más de lo que tenía que decir. Mamá encerró a papá debajo del piso de la cocina, debajo de esas cosas redondas y pesadas. Por favor, date prisa y ayúdalo. Contuve la respiración ante esta historia inimaginable. Siguiendo la súplica de Bailey, quité las piedras para encontrar una trampilla en el piso. Cuando la abrí con miedo, Oscar estaba tirado en el fondo de un espacio de almacenamiento oscuro y estrecho. No pude evitar gritar: «Oscar». No hubo respuesta. Cuando extendí la mano desesperadamente para tocarlo, su cuerpo estaba tibio. Así que al menos sabía que estaba vivo. Traté de ayudarlo a salir rápidamente. Pero el cuerpo inconsciente de Oscar era demasiado pesado para que yo lo levantara. Estaba a punto de entrar en pánico justo entonces. Escuché un coche. Contuve la respiración. Si Raquel regresaba, no sería bueno para ella ver esta situación. Incluso si pudiera manejar a Raquel sola, no tendría ninguna posibilidad si tuviera un compañero masculino. Corrí a la entrada y puse la cadena de la puerta. Parece que no era el coche de Raquel, ya que no había señales de nadie. El movimiento en realidad me había ayudado a despejar la cabeza. Me dije a mí misma: mantén la calma. Mantén la calma. Debo ayudar a Bailey y a Oscar. Saqué mi teléfono y llamé frenéticamente al 911. Mi hijo está inconsciente debajo del piso y no responde. Y mi nieta está encadenada y no puedo quitarla. Mi nieta dice que mamá lo hizo. Y mi nuera no está aquí. Por favor, ayúdenme rápidamente. Mientras ella no está, expliqué la situación y la ubicación como me preguntaron. El otro lado de la línea parecía tenso mientras escuchaban mi súplica. Le supliqué repetidamente al operador, que dijo que vendrían de inmediato. Que se dieran prisa. No sabía cuánto tiempo había estado fuera Raquel ni dónde estaba. Cuando le pregunté a Bailey, ella simplemente lloró diciendo: «No sé». Tiré de la cadena lo más que pude para que entrara. Envolví a Bailey en una manta que traje del dormitorio y la abracé con fuerza. «Está bien. La abuela definitivamente te ayudará. Te protegeré pase lo que pase». Luego volví con mi hijo inmóvil. Sus labios parecían secos. Pero no había forma de darle agua ahora. Estaba respirando. No entendía por qué no abría los ojos. Mientras rezaba para que la policía y la ambulancia llegaran rápidamente, de repente hubo un sonido de traqueteo en la entrada. Salté sorprendida. No había notado el sonido del coche. Pero Raquel había vuelto. Debí de no haberlo oído porque estaba muy concentrada. Temblando violentamente, volví con Bailey y la abracé con fuerza. Bailey estaba llorando. Aparentemente aún más asustada que yo. La forma en que intentaba contener la voz parecía ser aún más evidencia de lo aterrorizada que estaba. ¿Qué demonios? ¿Es esa vieja bruja? No. Tenías una llave. Raquel tiró repetidamente de la puerta con fuertes golpes, pensando que la cadena podría romperse. Me armé de valor para luchar. A pesar de mi rostro pálido, solté suavemente a Bailey y me dirigí a la cocina, buscando algo que usar como arma. Cogí una sartén. Si es necesario, al menos tengo que proteger a Bailey, pensé mientras me acercaba a la entrada y me preparaba. Justo entonces,
Escuché sirenas de policía a lo lejos. El sonido se acercaba cada vez más. Debían haber venido en respuesta a mi llamada. Raquel dejó de sacudir la puerta y se quedó completamente quieta. Alcé la voz aquí. Ayuda ante esto. Raquel soltó apresuradamente el pomo de la puerta y se fue a alguna parte. Mientras estaba sentada allí, derrumbada, sonó el timbre. Dejé escapar un pequeño grito por un momento. Pero una voz masculina resonó desde fuera de la puerta. Disculpe. ¿Se encuentra bien? Somos del Departamento de Policía Central. Nos llamó, corrí a la entrada casi rodando. Llorando mientras quitaba la cadena para dejarlos entrar. Les expliqué brevemente la situación a la policía. Bailey y Oscar fueron rescatados sanos y salvos y serían llevados al hospital en ambulancia. Me dirigí al hospital con ellos. Incluso después de llegar al hospital. No pude relajarme de inmediato. Afortunadamente, la vida de Bailey no corría peligro. Sin embargo, había perdido mucho peso y mostraba claros signos de desnutrición. El examen mostró que estaba algo deshidratada. Pero por lo demás estaba bien. Me sentí profundamente aliviada de que no tuviera fiebre. En cuanto a su pérdida de peso, debería recuperarse con una nutrición adecuada a partir de ahora. Oscar era la verdadera preocupación. Cuando Oscar llegó al hospital por primera vez, todavía estaba inconsciente. Como en coma. No respondía por mucho que lo sacudiera o le llamara. Seguí llamando el nombre de Oscar hasta que las enfermeras tuvieron que apartarme. Oscar. Por favor, despierta. Papá, Bailey también estaba llorando. Abracé a Bailey con fuerza y continué orando por la seguridad de Oscar. Mientras esperaba su tratamiento. Gradualmente escuché más de la historia de Bailey. Mamá encerró a papá. Y cuando le dije que parara, se enojó mucho y me sacó. Traté de no llorar porque se enojaría aún más y hacía ruidos fuertes afuera. Bailey se aferró a mí y me lo contó en voz baja. Qué aterrador debe haber sido ver a su padre en tal estado. Sin embargo, todavía tuvo el coraje de hablar e intentar detenerlo. Lo que me enorgulleció y me dio fuerzas. Debiste tener frío y miedo. Esa cadena también era de entonces, recordé la cadena que había atado a Bailey. Fue realmente lamentable cómo la fría cadena había tocado su piel desnuda. Aún así, me preguntaba por qué había una cadena allí en primer lugar. Sí. Pero mamá solía encadenarme a veces. Incluso cuando papá no estaba. Mamá decía que yo estorbaba y me encadenaba cuando me movía demasiado. Lo ha estado haciendo desde que era incluso más pequeña que ahora, temblé. ¿Eso significa que Bailey estaba encadenada así incluso durante los momentos en que la cuidaba en su casa? Casi le pregunto por qué no me lo había dicho antes. Pero me detuve. Sería cruel preguntarle algo así a una niña tan pequeña. No le habría sido fácil buscar ayuda sobre algo que su madre hacía dentro de su casa. Especialmente porque había estado sucediendo desde antes de que ella tuviera siquiera 7 años. Es posible que no haya entendido completamente lo anormal que era. Debería haberme dado cuenta. Junto con un fuerte arrepentimiento. Mi ira hacia Raquel volvió a surgir. Lo que me preguntaba era cuánto sabía Oscar. Decidí preguntarle a Bailey. ¿Papá sabía lo de la cadena? Bailey negó con la cabeza. No siguieron palabras. Abracé a Bailey y esperé pacientemente. Finalmente, Bailey respondió con lágrimas en los ojos. Mamá dijo que se enojaría mucho si se lo decía a papá o a la abuela. Así que lo mantuve en secreto. Mamá nunca me hizo cosas malas cuando papá o la abuela estaban cerca. Se convertía en la mejor mamá cuando la abuela estaba allí. Así que me gustaba esa versión de mamá, a pesar de todo lo que le habían hecho. Bailey no se había dado por vencida por completo con su madre. Raquel. Esta vez. No pude contener las lágrimas. Bailey lloró conmigo. El tiempo de espera para que terminara el tratamiento de Oscar se sintió increíblemente largo. Creo que se sintió mucho más largo de lo que realmente fue. Más tarde nos enteramos de que Oscar había estado atrapado debajo del piso sin comida ni agua durante unos 2 días. Afortunadamente, la cinta adhesiva se aplicó sin apretar, por lo que no era completamente hermética. Debido a esto, al menos su respiración no se había visto afectada. Finalmente, llegaron las noticias tan esperadas. Oscar había recuperado el conocimiento después de recibir líquidos intravenosos. Increíblemente aliviadas. Bailey y yo corrimos al lado de Oscar. Oscar sonrió cuando vio a Bailey. Y todos nos regocijamos por la seguridad de los demás. Al día siguiente, la historia de Oscar reveló lo que había hecho Raquel. Raquel le había dicho a Oscar que limpiara debajo del piso. Y cuando bajó, ella cerró la tapa. Oscar trató de salir presa del pánico. Pero no pudo abrir la tapa por mucho que lo intentara. Mamá puso esas piedras redondas y pesadas encima y se paró sobre ellas, testificó Bailey también. Los policías escucharon sus historias con expresiones graves. El comportamiento de Raquel cambió drásticamente después de que Bailey comenzó la escuela primaria. Pero pensando en retrospectiva, podría haber habido señales incluso antes de eso. Murmuró Oscar con tristeza. Su mirada al techo era distante y ansiosa. Después de que la policía se fue, pudimos escuchar más detalles. Incluso cuando Bailey era más joven.
Había ocasiones en que Raquel salía con amigos y llegaba tarde a casa. Al día siguiente, Bailey estaba inusualmente callada. Pensé que solo estaba siendo considerada con su madre, que parecía tener resaca. Pero tal vez incluso entonces Raquel estaba siendo cruel con Bailey cuando yo no miraba. Oscar suspiró. Dado que su esposa era mucho más joven, pensó que era normal que los jóvenes bebieran demasiado cuando salían con amigos. Aparentemente. Incluso le había mostrado fotos tomadas con sus amigas como prueba de que solo estaba pasando el rato con amigas. Parecía estar trabajando duro en casa durante el día con las tareas del hogar y el cuidado de Bailey. Así que pensé que estaba bien si necesitaba desahogarse. Si tan solo hubiera prestado más atención al comportamiento de Bailey, dijo Oscar, bajando los ojos con tristeza. A pesar de haber estado en peligro él mismo. Solo pronunció palabras de preocupación por Bailey. Me sentí un poco orgullosa de que se hubiera convertido en un padre tan amable. Pero para Raquel, quizás esa misma amabilidad fue lo que le hizo pensar que podía salirse con la suya con un comportamiento aún más egoísta. Gracias a que Bailey y Oscar mejoraron, salieron a la luz más malas acciones de Raquel. Hice todo lo posible para cuidarlos a ambos y les dije que vinieran a quedarse a mi casa después de que les dieran el alta. Pensé que no deberían tener que regresar a ese lugar donde tuvieron experiencias tan terribles. Ellos asintieron y me agradecieron. La policía. Por supuesto. Comenzó a buscar a Raquel bajo sospecha de encarcelamiento ilegal. Primero registraron la casa. Pero no pudieron encontrarla de inmediato. Mientras cuidaba a Oscar y Bailey. La policía también me interrogó. Primero, cuéntenos sobre la situación cuando descubrió a su nieta y a su hijo. Además, ¿tiene alguna idea de a dónde podría haber ido su nuera? Respiré hondo para intentar calmarme. Mirando al exhausto Oscar y a Bailey. Todavía traumatizada. Me llené de ira hacia Raquel. Pero necesitaba mantener la calma. Lugares donde Raquel podría ir, bueno. No sé mucho. Pero tal vez, le dije a la policía los lugares que se me ocurrieron. Aunque no conocía todo el rango de movimiento de Raquel. Había una cosa que sí sabía. Después de terminar con la policía, envié mensajes a mis propios contactos. Veamos, el mensaje debería decir, Raquel le ha hecho cosas terribles a su esposo e hija. Actualmente está prófuga. Afortunadamente, ambos están a salvo. Pero tuvieron que ser hospitalizados. Por lo que la policía está involucrada. Si ven a Raquel, por favor contáctenme a mí o a la policía. ¿Qué tal? Las respuestas a mi mensaje llegaron rápidamente. Muchos eran emojis que mostraban caras sorprendidas o pálidas. También hubo un fuerte entendido con una pegatina de perro. Como todas eran mujeres jóvenes. Sus respuestas en la aplicación de mensajería eran bastante animadas. Sin embargo, esta era mi única pista. Si hubiera ido con alguien que no conocía, no habría nada que pudiera hacer. Esperé noticias con un sentimiento casi de oración. Entonces, al día siguiente, Raquel fue arrestada. Después de huir, se había refugiado en la casa de una de sus amigas. Era exactamente el resultado que esperaba. Me regocijé en secreto, preguntándome si nuestras buenas obras habían valido la pena. Solo pasaba por aquí. Déjame quedarme. Tuve una pelea con mi esposo. Su madre estaba siendo mala conmigo. Pero Oscar no se puso de mi lado, eso fue lo que Raquel le había dicho a su amiga. La amiga dijo que le habría creído a Raquel si mi mensaje no hubiera llegado primero. Me alegro mucho de haber enviado esos mensajes. Por suerte. Fue con alguien que conocía, déjenme explicarles porque tenía la información de contacto de las amigas cercanas de Raquel. En realidad, soy bastante buena socializando. En la boda, había hablado casualmente con las amigas de Raquel e intercambiado información de contacto mientras Raquel estaba ocupada celebrando. Me había familiarizado con sus amigas sin que ella se diera cuenta. Ahora estoy conectada con varias de ellas en las redes sociales y nos llevamos bien. O Raquel no sabía nada de esto en absoluto. O tal vez lo sabía pero no le importaba. Gracias a esto, pude adelantarme a la situación corriendo la voz. La advertencia circuló rápidamente entre las amigas de Raquel. Aparentemente, mi historia fue fácilmente creída porque todas tenían la ligera sensación de que esto era algo que Raquel podría hacer. Aunque Oscar y yo no nos habíamos dado cuenta en absoluto. Parece que Raquel siempre había tenido un lado extremadamente egoísta y aterrador. Dicen que Raquel estaba gritando obscenidades y quejándose sin parar cuando la arrestaron. Si bien me alegré por el rápido arresto, me sentí un poco desanimada al darme cuenta de lo malos que éramos mi hijo y yo para juzgar el carácter. En cualquier caso, todo había terminado ahora. En lugar de sentir alegría, sentí que me invadía el alivio. Varios meses después, a medida que avanzaba el interrogatorio de Raquel, salió a la luz algo increíble. Bailey no era en realidad la hija de Oscar. Es más, ni siquiera sabían quién era el padre. Antes de casarse con Oscar, Raquel había llevado una vida salvaje. Salía hasta tarde todas las noches, disfrutando de aventuras de una noche. Para cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, había estado con más hombres de los que podía contar con una mano. En otras palabras,
Tenía múltiples relaciones además de Oscar. Entre ellos, había elegido a Oscar porque tenía los ingresos más altos. Cuando le dije que estaba embarazada de su hijo, se alegró mucho sin dudarlo. Así que pensé que era ingenuo. Pensé que podía hacer lo que quisiera con él. Así que seguí adelante y me casé con él, testificó Raquel. Oscar quedó devastado cuando se enteró de esto. Por supuesto. Yo estaba furiosa. Qué terrible. Imperdonable, si bien estaba enojada con Raquel. También estaba enojada conmigo misma por haber celebrado felizmente su matrimonio sin saber nada. Lo que me preocupaba era Bailey. ¿Cómo podíamos decirle a una niña de 7 años que Oscar no era su padre? Oscar y yo agonizamos mucho sobre qué y cómo decirle a Bailey después de enterarnos de la verdad. ¿Podrá una niña tan pequeña manejar esto? No me atreví a simplemente decirle la verdad, ya que ciertamente le causaría dolor a Bailey. Quería manejarlo con cuidado. Pero Oscar luchó con el dilema. Si él no era su padre, significaba que su verdadero padre estaba en algún lugar. Se preguntaba si era correcto guardar silencio sobre esto. Ella podría querer saber la verdad algún día. Después de varios días de discusión, decidimos no decírselo por ahora. Incluso si se lo dijéramos, debe haber una forma adecuada de hacerlo. No podíamos hacer tal juicio sin pensarlo más detenidamente. Además, también se reveló la motivación detrás de las terribles acciones de Raquel. Aparentemente, Raquel se había vuelto adicta a un club de striptease y estaba invirtiendo dinero en él. Animada por su bailarín favorito para gastar más dinero, Raquel finalmente había comenzado a sacar dinero de la cuenta bancaria de Oscar. Temiendo ser descubierta, lo había atrapado debajo del piso para silenciarlo de forma preventiva. Llorando, Raquel confesó: yo quería darle más dinero. Yo pensé que estaría bien. Incluso conveniente. Si mi esposo nunca regresaba, porque entonces tendría el dinero del seguro para ir al club más. Nos quedamos atónitos al escuchar que todavía quería ver a ese hombre. Había sido un matrimonio puramente por dinero desde el principio. Era obvio que no había habido amor allí. Pero no sé si la completa ruptura de su sentido moral fue culpa de Raquel por completo o si el hombre que conoció fue en parte culpable. Hubo otros además de mí que se sorprendieron por las declaraciones de Raquel. Fueron la madre y la hermana de Raquel. Al principio, la familia de Raquel, por amor a su pariente, había planeado aceptarla de regreso después de que hubiera pagado por sus crímenes. Sin embargo, después de escuchar el testimonio de Raquel, cambiaron por completo su posición y declararon que cortarían todos los lazos con ella. Finalmente, Raquel fue debidamente sentenciada y fue a prisión. Incluso con su familia cortando lazos con ella. No quedaba nadie que le llevara paquetes de ayuda a Raquel a su celda. Enfrentaría una vida extremadamente solitaria a partir de ahora. Enterarme de que Bailey no estaba relacionada por sangre me creó una preocupación. Me preocupaba que Oscar pudiera llegar a aborrecer a Bailey. Que no era su verdadera hija. Incluso yo estaba profundamente conmocionada. Enterarme de que no era mi verdadera nieta fue increíblemente triste. Sin embargo, los recuerdos de momentos divertidos con la dulce Bailey pasaron por mi mente. Esperé ansiosamente la respuesta de Oscar. El hecho de que haya criado a Bailey durante 7 años no ha cambiado. Cuando estuve atrapado allí abajo, tenía más miedo de no poder proteger más a Bailey que de no volver a despertar nunca más. Tengo la intención de seguir criando a Bailey como mi preciosa hija, declaró Oscar. Aunque su tono era tranquilo, sus palabras tenían una fuerte convicción. Respiré aliviada. Han pasado 10 años desde ese incidente. Después del incidente, nosotros 3, yo, Oscar y Bailey, comenzamos a vivir juntos. Así que hemos estado viviendo juntos durante 10 años. Mirando hacia atrás, realmente pasó volando. Sintiéndose más como hace solo 2 o 3 años. No ha habido muchos cambios en Oscar y en mí como adultos. Pero solo el crecimiento de Bailey nos hace sentir el paso del tiempo. Los dos que fueron heridos física y emocionalmente por Raquel se recuperaron gradualmente a medida que pasaban tiempo comiendo en abundancia mis comidas preparadas con amor. Oscar dice que no ha tenido ganas de volver a casarse desde entonces. Bueno, eso es comprensible. En cambio, se dedicó a su trabajo y logró ascender. Gracias a eso, incluso yo, que vivo con ellos, puedo disfrutar de una vida cómoda. Excepto por su suerte con las mujeres. Realmente es un hijo excelente. Bailey ahora es una estudiante de secundaria de 17 años. La bellamente crecida Bailey recientemente trajo a casa a su primer novio. Es conmovedor verlos estudiar juntos como pareja. Un chico tan flaco y de aspecto poco confiable es realmente lo suficientemente bueno, se queja Oscar. Pero ese chico flaco, un poco tímido y muy serio, se parece a Oscar cuando él era joven. Tal vez demuestre que Bailey es realmente la hija de Oscar. Incluso sin un vínculo de sangre. Nuestra familia de 3 continúa viviendo feliz hoy. Planeo seguir disfrutando de la vida junto con Oscar y Bailey de ahora en adelante.